serie de predicaciones expositivas del libro de Hebreos. La verdad que uno acude aquí con temor y temblor de pierna, pero es un placer el poder estar aquí, poder predicar la palabra del Señor. Y bueno, antes de hacerlo, sí que me gustaría poner este tiempo en las manos del Señor para que os capacite a vosotros a entenderme, que hoy no va a ser fácil seguramente, y a mí me capacite a exponer este texto que hoy me ha tocado exponer. Así que vamos a orar. Señor y Padre, te doy muchas gracias porque un día más tú me permites predicar tu palabra. Cada día que me bajo y de este púlpito digo, no lo voy a hacer más, pero verdaderamente, Señor, tú quieres que yo lo haga, tú tienes los motivos, tú sabes el propósito. Señor, úsame hoy también, úsame de manera que mis hermanos aquí puedan entenderme, puedan aprender de tu palabra, sepan y quieran no solamente escucharla, sino aplicarla. Te ruego también por aquellos que, no están aquí presentes en este local, pero están presentes a través del YouTube y seguramente a lo mejor no en directo, pero lo harán también en diferido. Señor, pues cuídalos y alimenta también el corazón de estas personas. Señor, dame la tranquilidad necesaria para poder exponer tu palabra y ser fiel a ella. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, el tema que hoy afrontamos es un tema que yo he titulado la predicación como que Jesús es superior a Moisés. Se encuentra, y seguimos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, y concretamente vamos a abarcar los 6 primeros versículos, del 1 al 6. Bueno, anteriormente hemos visto cómo el autor de Hebreos se preocupa por mostrarnos la superioridad de Jesús con respecto a los ángeles. Y ahora, pues quiere mostrarnos cuál es su superioridad con respecto a otro personaje, a Moisés. A simple vista podemos pensar que, es obvio que Jesús es superior a Moisés y a cualquiera, ¿no? No solamente a los ángeles y a Moisés, sino Jesús es superior a todo esto. Pero cuando el autor decide incluir este tema, es porque realmente era necesario en el tiempo en el que se escribía esto. Podemos decir que esta problemática también trasciende a el día de hoy. Podemos pensar que hay personas hoy en día que todavía dudan de que si Moisés es inferior a Jesús. De primera podemos pensar que, no es necesario que esto se nos predique hoy, ¿no? Pero creo que así de primeras también podemos pensar o decir que estamos equivocados. Claro que es necesario. Vamos al texto, concretamente, como he dicho, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 6, y dice así: Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios, si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. En estos 6 primeros versículos se nos presenta la doctrina sobre la que se basa la exhortación que tiene el resto del capítulo, que es la de que no endurezcamos nuestro corazón. Así que para entender esta exhortación que nos vendrá en siguientes predicaciones, debemos entender cuál es esta premisa.
Y para entender esta premisa es necesario que entendamos el contexto y podamos conocer qué pensaban de Moisés los judíos contemporáneos a esta carta, y en general todos los judíos. Y así podremos ver por qué se dedican estos versículos a decir que Moisés es inferior a Jesús o que Jesús es superior a Moisés. Los judíos tenían en gran estima a Moisés, muy por encima de la estima que le tenían a cualquier personaje bíblico, muy por encima de Abraham, muy por encima de Jacob, muy por encima de David, muy por encima de Salomón. Moisés para ellos es alguien muy importante, por encima de todos los demás. Mirad que Dios lo protegió cuando era un niño. Lo protegió de morir a manos de Faraón. Y se ocupó Dios personalmente de su entierro. Nadie más había allí. Dios se ocupó de eso. Pero entre medias de estos dos acontecimientos, su nacimiento y su muerte, pasaron muchas más cosas. Fue el único personaje de la Biblia en el que Dios le habló cara a cara. Lo hizo como a nadie más lo hizo. Lo hizo en la zarza ardiente, lo hizo desde el cielo, lo hizo en el monte Sinaí. En cambio a otros, siempre se dirigió a ellos por medio de sueños o por medio de visiones. Moisés tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios. Y esto sabemos que se reflejó en su rostro, hasta el punto de que bajó del monte Sinaí y seguía reflejando en su rostro la gloria de Dios. Moisés sacó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Era también el dador de la ley. Fue, para el pueblo judío la ley era lo más importante que existía para ellos. ¿Quién se la había dado? Moisés. Para el pueblo judío la ley y Moisés eran sinónimos, significaban lo mismo. Moisés no solamente fue el autor de los 10 mandamientos. Moisés escribió 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, los 5 primeros libros, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y Deuteronomio. Y en ello está establecida la base de la ley levítica y la forma de gobierno y vida de ese pueblo judío. Fijaos si era importante para ellos la ley y fijaos si era importante para ellos Moisés. Moisés fue el que dejó los planos del tabernáculo, fue el que dejó los planos del arca, del pacto. Algunos judíos incluso consideraban a Moisés superior a los ángeles. Sin embargo, vemos que en este pasaje de Hebreos, el autor hace un llamamiento a mirar a Jesús. Sin lugar a dudas, Moisés fue grande y muy importante, pero Jesús era mucho más grande, era mucho más importante, y lo era en 3 aspectos fundamentales. En oficio, porque Jesús era apóstol y Jesús era sumo sacerdote. En obra, porque Jesús fue el constructor de la casa. Y en persona, porque Jesús era el Hijo de Dios. Así que afrontamos este primer punto, que sería el oficio superior de Jesús como apóstol y sumo sacerdote. Leemos el versículo 1 y dice: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. En el capítulo anterior hemos podido ver cómo se presenta a Jesús como único Salvador. Se presenta el Evangelio de la salvación a través de Jesús. Eso es lo que se nos presenta. Y ahora en este primer versículo vemos de forma muy clara que se está dirigiendo a judíos que han creído en Jesús. Judíos que han sido convertidos a seguidores de Cristo. Y comienza diciéndoles: así que, es decir, les está diciendo, en base a lo que os acabo de decir, de aquí para atrás, en base a lo que os he dicho, en base al Evangelio que acabáis de abrazar. Parece que estos judíos
Estaban con un ojo mirando hacia Jesús, con el ojo puesto en Jesús, pero con el otro no dejaban de mirar la ley, no dejaban de mirar el judaísmo. El autor quiere que Jesús sea considerado en el lugar que se merece, en el lugar que le corresponde. Es por eso que les dice, consideren detenidamente a este Jesús, prestar atención a Jesús. La idea de esto es que el lector de Hebreos piense en Jesús y permanezca así, pensando en Jesús, teniéndolo en cuenta, para que de esta manera pueda entender quién es Jesús y cuál es su voluntad para su vida. Y nunca está de sobra recordar por qué debemos de considerar a Jesús. Nunca está de sobra esto, nunca está de más. Nunca está de más saber cuál es su obra. Y así que voy a volver a hacerlo. Jesús nos rescató de la perdición. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Bueno, pues Jesús nos rescató. Jesús nos rescató de esa perdición. No solamente nos rescató, Jesús se humilló y nos sustituyó en el lugar que nosotros merecíamos. Merecíamos la muerte, en cambio murió Él por nosotros. Además Jesús es el autor, además de ser el autor de nuestra salvación, de morir en la cruz, además es nuestro santificador. Nos cuida, nos santifica día a día. Jesús es el apóstol supremo. No hay ningún otro como Él. Es el enviado especial de Dios para salvarnos. Además es el sumo sacerdote perfecto que media entre el hombre y Dios. Jesús es poderoso, Jesús es compasivo, Jesús es misericordioso, fiel, salvador, reconciliador, protector, ayudador, fraternal. Podría estar así toda la predicación. Pero creo que me vale para darnos cuenta que es de primordial urgencia tener en consideración a Jesús y centrarse en la suficiencia y en la suficiencia absoluta de Jesús y soltar todo lo demás, todo lo que nos estorba. Dije antes que esta carta estaba dirigida a judíos nacidos de nuevo, a cristianos, educados en el judaísmo, eran judíos que habían abrazado el cristianismo. Y estos precisamente son estos primeros cristianos que predicaba yo hace unas semanas, ¿os acordáis? Esa comunidad cristiana tan perfecta. Hermanos ejemplares en muchos aspectos, pero que estamos viendo que también era necesario que se mantuvieran alertas, atentos, y que no dejaran de prestar atención a Jesús. Este libro de Hebreos no deja dudas de que eran hermanos espirituales, santificados, apartados y hechos santos en Cristo. Eran hermanos nuestros en Cristo. Pero había algo que debían de vigilar. ¿Dónde estaban depositando su confianza? ¿Era en Jesús o era en su propia fuerza? Parece que flojeaban en esto, porque si no, no se habría dicho nada aquí. No tendríamos constancia de que tenían que vigilar y de que tenían que prestar atención a Jesús. Y esto es de pura lógica, ¿no? Hay muchos días que tengo que estar con mis niños. Claudia, ponte a hacer los deberes. Vete a tu cuarto, haz los deberes. Samuel, ¿has hecho los deberes? Ponte a hacer los deberes. Y no lo digo una ni dos veces, lo digo muchas veces. ¿Pensáis que tendría que decírselo si ellos directamente se pusieran a hacerlo? Sería una tontería, ¿no? Si los niños están haciendo los deberes, ¿para qué se lo voy a decir? Bueno, pues aquí pasa igual. Si ellos ya estuvieran prestando atención a Jesús, estuvieran considerando fielmente a Jesús, ¿habría sido necesario decírselo? Está claro que no. Por lo tanto, era necesario decírselo. Así que, haciendo caso a la lógica, podemos asegurar que estos hermanos estaban teniendo serios problemas con este asunto. Por un lado estaba Jesús y por otro lado estaban las obras. Y había una lucha constante con esto. Con el judaísmo, porque el judaísmo es un llamamiento terrenal, con una herencia terrenal, y el cristianismo, que es Jesús, era y es un llamamiento espiritual
y celestial con una herencia espiritual y celestial. Así que, sin duda alguna, el cristianismo, es decir, Jesús, es claramente superior al judaísmo, a la obra. Esto lo tenemos claro, ¿no? Mirad lo que dice Filipenses 3, en los versículos del 14 y el 20, ¿vale? Dice: avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. El hogar de todo cristiano, de todos los cristianos, no pertenece a ningún lugar de esta tierra. Vivimos aquí, está claro, pero nuestro verdadero hogar está en el cielo. Y ya vivimos allí en espíritu. Nuestros cuerpos están aquí. Eso es una obviedad. Estamos aquí, pero no pertenecemos a este mundo. El escritor de Hebreos le está diciendo: son ciudadanos de los cielos. ¿Por qué no dejan de pasar las cosas terrenales? ¿Por qué os queréis aferrar a los rituales, a los símbolos terrenales, cuando tienen en sus manos algo que supera todo esto? Lo supera con creces, esa realidad celestial que conocen. Estos cristianos venían de una tradición judía, es lógico, ¿no? Y la tradición judía, ya sabéis que se basaba en los rituales y sacrificios para acceder a la presencia de Dios. Y es muy probable que ellos todavía arrastraran estas costumbres. Pero en el cristianismo ya nada de esto era necesario, ya nada de esto sirve para nada. Nada de rituales externos, porque los cristianos tenemos acceso directo y continuo por medio de Jesús al trono de la gracia. Y nosotros, en ocasiones, también nos sentimos tentados a creer que nuestra obra y nuestra ceremonia pues son lo más importante, ¿verdad? Aún conociendo la verdad, solemos sentirnos pues mejores cristianos si estamos pues cantando canciones cristianas a toda hora, o leyendo solamente la Biblia y libros que estén relacionados con el cristianismo, incluso haciendo buenas obras que aparentemente nosotros pensamos que son agradables a los ojos de Dios. Y no digo, por supuesto, que nada de esto sea malo, pero ¿cómo lo estás haciendo? Todo esto depende del corazón con el que lo hagas. ¿Lo haces para conseguir algo? ¿Lo haces para adquirir el favor de Dios? ¿Para obtener la salvación? ¿O lo haces porque anhelas la presencia de Dios? Porque anhelas su presencia. Si lo haces para conseguir algo, deja de actuar así, porque no vas a conseguir nada. Y céntrate, presta atención a Cristo, enfócate en Cristo. Lo cierto es que sabemos y aceptamos la gracia. Y sabemos que es completa y gratuita. Sabemos que viene de parte de Dios y se cumple en Cristo. Pero nos aferramos a alguna forma del legalismo, un legalismo artificial, en vez de vivir pues vidas fortalecidas por el Espíritu Santo y controladas por el Señor. Pero Cristo es suficiente en nuestras vidas. Cristo debe de derrumbar todos esos esfuerzos legalistas, que en realidad todos, en menor o en mayor medida, todavía albergamos en nuestro corazón. Aferrarte al legalismo no solamente es innecesario, además es que es perjudicial, porque esto nos priva de experimentar la plenitud de nuestra relación con Dios y nos priva de seguirlo fielmente y de forma verdadera. Y esto es contrario a lo que solemos pensar a primera vista. A primera vista podemos pensar que estas cosas son buenas, parece que nos acercan más a Dios. Pero estas cosas no son una bendición para nuestras vidas cuando se hacen con el corazón equivocado. Se convierten en barreras que nos impiden precisamente esta bendición que estamos anhelando. Así que con urgencia, estos hebreos debían de concentrarse en Jesús, en esta realidad celestial, no en la realidad terrenal que ellos conocían y que podían ver.
Y no solamente ellos, esto también nos afecta a nosotros. Debemos enfocarnos en Cristo. No importa si eres un recién llegado a la iglesia, si solamente llevas una semana, unos meses, unos años, no importa si llevas 50 años en esta bendita familia que es la iglesia, debemos de prestar atención y enfocar nuestras vidas en Cristo. Mantener los ojos puestos en el Señor. ¿Pero por qué debemos de estar permanentemente considerando a Cristo? Bueno, yo ya soy cristiano, yo ya he aceptado al Señor. Estamos en Él y nos identificamos con Él. ¿Por qué tengo que observar constantemente a Cristo? ¿Por qué tengo que tener tanto en cuenta al Señor? Simplemente porque somos nosotros, porque todos nosotros estamos muy lejos de haber descubierto la plenitud del Señor. La plenitud de su belleza, la plenitud de su gloria, la plenitud de lo que Él es. ¿Alguien hay aquí que lo haya conseguido? Así que como estos primeros creyentes, nosotros también debemos de centrar nuestra atención a Él. Porque la verdad es que no necesitamos más. Teniendo a Cristo no necesitamos más. Él es suficiente para todo. Quizá creas que tú no necesitas estar tan atento, porque bueno, tú controlas muy bien la Biblia. Tú controlas muy bien las verdades que allí hay. Y bueno, estás muy cerca, según tú, de alcanzar esa profundidad de Cristo. Y por lo tanto, pues es muy difícil que tú puedas caer o tropezar. ¿De verdad estás pensando eso? Pues mira, escucha lo que dice Pablo de sí mismo en Filipenses 3, de los versículos 10 y 12. Dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. No quiere separarse del Señor, aún en las dificultades. Él quiere estar y anhela estar junto a Jesús. Y sigue en el 12: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Ni el mismísimo Pablo se relajaba, ni el mismísimo Pablo dejaba de considerar con atención plena a Cristo. ¿De verdad nos creemos capaces de hacerlo nosotros? ¿De verdad nos creemos capaces de arriesgarnos y dejar de prestar atención? La razón por la que muchos cristianos están débiles y sumidos en profundas preocupaciones es porque dejan de considerar a Cristo, dejan de prestar atención, dejan de enfocarse en Jesús. Y el problema, muy lejos de solucionarse, se empeora, se agrava aún más, porque cuanto más lejos estamos de algo, más difícil es distinguir sus cualidades, hasta el punto de no poder ni siquiera reconocerlas. Mirad, muchos sabéis que yo tengo gafas. Y digo tengo porque las tengo, pero no las uso. Se me olvida, ¿vale? Soy muy coqueto. Algunas veces me las pongo, otras veces no. Y ahora con la mascarilla menos, porque encima se me empañan. Pero el caso es que yo no veo bien de lejos, ¿vale? Y como se me olvida ponérmela, pues para conducir y porque me muevo por zonas donde normalmente conozco, no pasa nada. Pero cuando voy a sitios que desconozco y no llevo las gafas puestas, Almudena tiene que ir diciéndome: esta es la 17, porque yo el 17 no lo veo, ¿vale? Y muchas veces pues me paso: es que ya te has pasado otra vez, con el consiguiente cabreo, ¿vale? Es necesario que yo use gafas, pero no las uso, ¿no? Pues algo parecido pasa con estos cristianos que no consideraban a Cristo y se mantienen a la distancia. Y a la distancia pues no se ven bien las cosas. Y en esa distancia te pierdes los detalles necesarios para una vida cristiana. Y como no ves las cosas claras y no estás apreciando las virtudes maravillosas que hay, pues vives cabreado y vives sin alegría. La vida se te complica. Los problemas parecen no tener solución. Todo sale mal, todo sale al revés. La depresión y la desilusión son constantes que no desaparecen de tu vida. Y las tentaciones parecen montañas imposibles de escalar. Aunque siempre estaremos a tiempo
de enfocar nuestras vidas a Jesús y quedarnos allí cerquita, de ponernos las gafas cerquita para verlo todo bien, para no perdernos detalles. Para aprender de Jesús debemos de quedarnos con Él. Y no solamente quédate con Él, insiste en quedarte con Él, en disfrutar con Él. Aunque al principio habrá cosas que no disfrutes tanto porque no sepas, tendrás que aprender. Pero también se aprende a disfrutar de las cosas buenas. Quédate junto a Jesús hasta que tu vida sea gozada tras gozada, goce tras goce. Considéralo verdaderamente. Centra tu atención en Cristo. En Hebreos 12, del 1 al 2, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Si vamos a correr una carrera, pues, ¿en qué debemos de fijarnos? En la meta, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez una carrera de 100 metros lisos? Bueno, este año será la Olimpiada y la veremos. ¿Habéis visto algún corredor que corre los 100 metros lisos y va mirándose los pies? Todos miran al frente, hacia la meta. Si miran los pies, estoy seguro que se tropezarían o se chocarían con el compañero que está al lado corriendo. Probad vosotros a correr mirándolo los pies. A ver qué pasa. Algo muy difícil de correr una carrera mirándose a sí mismo, mirándose los pies. La vida cristiana es lo mismo. Hay que mirar a Jesús, hay que mirar esa meta. Hay que mirar el objetivo en nuestras vidas, que es Cristo. Y en ese caminar, en ese correr, en esa carrera, obtendremos el gozo de vivir junto a Él. Al final de este primer versículo de Hebreos, capítulo 3, el autor indica cuál es el oficio de Jesús, que, como he dicho al principio, era apóstol y sumo sacerdote. Y en el simple hecho de que Jesús tiene estos dos oficios, podemos encontrar la primera diferencia entre Jesús y Moisés. Y vemos claramente que Jesús es superior a Moisés, porque Moisés solamente es apóstol. Aunque en ninguna parte de la Biblia llaman a Moisés apóstol. Pero ¿sabéis lo que significa la palabra apóstol? Enviado de Dios. ¿Y qué era Moisés? Un enviado de Dios para salvar al pueblo de las manos de Egipto. Por lo tanto, Moisés podemos considerarlo un enviado, un apóstol, para dar la ley al pueblo hebreo y para llevar el nuevo pacto. Pero Jesús fue las dos cosas. Jesús fue un apóstol, que también fue un enviado de Dios para salvarnos, y también fue un sumo sacerdote. Cosa que Moisés solamente podemos considerarlo apóstol. Pero aún en el oficio de apóstol, Jesús es superior. Primero, ¿por qué? Porque Jesús trajo un pacto que mejoraba el pacto anterior. Mejoraba claramente el pacto que existía. Y segundo, porque precisamente Él mismo era el sacrificio que hacía eficaz ese pacto. Así que Jesús es el apóstol supremo. No hay otro como Él. No hay otro igual que sea enviado por Dios. ¿Cuáles son las características de un apóstol o un embajador? En primer lugar, es que tiene los derechos, tiene el poder, tiene la autoridad del gobernante que lo envía, y eso es lo que era Jesús. Un enviado de Dios, con los mismos derechos, con el poder y con la autoridad de Dios. Jesús vino en el poder de Dios, con toda la gracia de Dios, con todo el amor de Dios y con toda la misericordia de Dios y con toda la justicia y con todo el poder. Y en segundo lugar, un embajador habla en todo en nombre de quien lo envía.
Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 49, yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Jesús fue el embajador perfecto. Jesús fue el embajador ideal. No decía nada de propia cosecha. Todo venía del Padre. Jesús también es nuestro sumo sacerdote. Pero como su papel de sumo sacerdote se trata el papel de sumo sacerdote, no me voy a extender mucho aquí porque se trata luego en los capítulos 4 y 5, y no sé quién es el que le toca predicar, pero le voy a dejar ese privilegio para que él lo haga, que él pueda extenderse plenamente en este oficio de Jesús. Así que yo no voy a profundizar en esto, pero sí decir que el sumo sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres. Es el enviado de Dios para dar salvación. Él es el que media entre nosotros y Dios. Hay una brecha gigantesca entre Dios y el ser humano. Ni nosotros podemos ir hacia Él, ni Él puede, por nuestro pecado imposible de que Él ni siquiera pueda mirarnos. Y el sumo sacerdote hace posible que esto se junte, de que esta brecha termine. Jesús es el puente que une al hombre y a Dios. Y pasamos a este segundo punto, las obras superiores de Jesús como edificador. En el versículo 2 de este capítulo 3 de Hebreos dice, pues él fue fiel a Dios quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Él sigue en el 3, pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés. Así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma, pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En este segundo versículo podemos apreciar la delicadeza con la que el autor está tratando este asunto. No entra a saco y expone la superioridad de Jesús y machacando a Moisés. Sin embargo, comienza poniendo en valor, precisamente, y equiparando en fidelidad a Jesús y a Moisés. Y esto es cierto que nada tiene que ver la fidelidad de Moisés con la fidelidad de Jesús. Eso es evidente, ¿verdad? Nada tiene que ver la fidelidad de uno y la fidelidad de otro. Pero nos indica que Moisés fue fiel y lo equipara a Jesús. Moisés fue escogido y usado por Dios. Y fue fiel, con sus fallos, porque, es un ser humano también. Pero él fue fiel en lo que le fue encomendado. Y por eso se le resalta en este aspecto. Y tal y como Moisés fue fiel a quien lo escogió, Jesús también fue fiel a quien lo envió. Solamente que Jesús fue mucho más, mucho superior. Porque, como he dicho antes, él era el apóstol supremo. Con él rompieron el molde, por así decirlo de alguna manera. Porque Jesús fue completamente fiel a su Padre. Fijaos en Juan 7:18. Dice, los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honra a quien lo envió, habla con la verdad y no con la mentira. En otras palabras, les viene a decir, sabéis que soy un apóstol, y sabéis que soy un apóstol verdadero porque no busco mi propia gloria. No estoy buscando mi propia gloria, sino que estoy buscando la gloria del que me envió. La cualidad principal de un apóstol, al igual que la de un discípulo como nosotros, es la fidelidad al Padre. Y Jesús siempre hizo la voluntad del Padre y fue fiel en todo. Jesús vino a la tierra y cumplió con la tarea que se le había encomendado. Lo hizo completo y fiel a Dios, sin cuestionarse nada, a pesar de las dificultades y sin titubear, a pesar del sufrimiento que todos sabemos que tuvo. Moisés fue un mayordomo a cargo
de la familia hebrea, a cargo de la casa de Dios. Y fue un fiel servidor en la tarea que se le había encomendado. Nos lo acaba de decir el autor de Hebreos. Pero esto no significa que Moisés sea el dueño de esta casa. Él fue un simple obrero. Bueno, a lo mejor no tan simple, pero él fue un obrero en la casa de Dios, a cargo de administrar esas verdades, los requisitos, las promesas de Dios, todo aquello que el Señor le había confiado para el pueblo de Israel. Y Cristo también fue fiel en su casa. ¿Y sabéis cuál es su casa? Su iglesia, nosotros. Nosotros somos la nueva casa. Y Jesús es quien cuida de nosotros. Y como Moisés fue fiel en la casa terrenal, el pueblo hebreo, Jesús también es fiel a esa casa celestial que es la iglesia. En Juan 17:4, Jesús dijo al final de su vida: yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Lo que le viene a decir es: le dije a la casa todo lo que me instruiste a decirle. Le dije a la iglesia todo lo que me mandaste que le dijera. E hice por ellos todo lo que me instruiste a hacer. Todo lo que me mandaste está hecho. Fue fiel hasta la muerte. Fue perfectamente fiel. Todos los cristianos, en mayor o en menor medida. Unos más, otros menos, pero todos somos mayordomos en la casa de Dios. Todos somos mayordomos en la casa de Dios. Y todos tenemos dones espirituales, ¿verdad? ¿Cómo estamos usando esos dones espirituales? Estos dones se nos conceden como un regalo, como un préstamo para usarlos en la iglesia. ¿Y cómo lo estamos usando? Según cómo uses estos dones, puedes hacer dos cosas: o glorificar a Dios siendo fiel, o mostrar tu infidelidad. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás administrando esa mayordomía? Igual que nosotros somos parte de la casa, Moisés también era parte de la casa. La casa no es nuestra, la casa es del Señor, la iglesia es del Señor. Por muy sobresaliente que nos creamos, por muy sobresaliente que algunos crean que es Moisés, alguien muy importante, pero el más importante es Jesús. Jesús es el creador de Israel, el creador de todo, el creador de su iglesia. Ahí está la gran diferencia entre Moisés y Jesús. Dice en Juan 1:3, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Nada fue creado sin Él. Jesús creó Israel, Jesús creó la iglesia. Jesús estaba al principio de todos los tiempos, creando junto al Padre. Lo podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en los primeros versículos. Él formó parte de esa creación, pero Él continúa edificando a su iglesia. Él continúa edificándonos a nosotros. Él continúa guiando a su pueblo y continúa añadiendo nuevos miembros a la iglesia, y lo podemos ver nosotros todavía a día de hoy. Y es una bendición poder disfrutar de estas cosas. Nosotros, como cualquier otra persona, no somos más que instrumentos en las manos del Señor, que Él usa cuando y como quiere. Él es el edificador. Y el edificador obviamente es mayor que cualquier otra pieza, que cualquier herramienta, que cualquier persona, que cualquier líder. No somos nadie, no somos más que herramientas en las manos del Señor. Moisés era un instrumento. Un instrumento que usó Dios en su momento, muy útil, pero era un instrumento. Así que estos judíos se aferraran a las formas del judaísmo o a su líder, era tan solo aferrarse a un símbolo de la realidad que estaban viviendo. Sin embargo, aferrarse a Jesús es aferrarse a la realidad eterna,
aferrarse a Dios. Y pasamos al último punto de esta predicación, y es que Jesús es superior también en persona a Moisés. ¿Por qué? Porque es hijo. Dice en el versículo 5, en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Este es el momento cumbre de estos versículos. En este pasaje vemos que Moisés es siervo, mientras que Jesús es hijo. Hay una gran diferencia entre hijo y siervo. Eso lo vemos claro, ¿no? Para aclararlo aún más, vámonos a Juan capítulo 8, versículo 35. Dice así, un esclavo no es permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Un siervo pasajero, el hijo permanece para siempre. Moisés seguía siendo un siervo. No era más que un siervo. Era un siervo preocupado, servicial, obediente, fiel. Todo esto era Moisés. Era un buen mayordomo de Dios. Fijaos que en el Éxodo, de los capítulos 35 al 40, hay 22 referencias a la fidelidad de Moisés con Dios. Y solamente en el capítulo 40 hay 8 veces en las que se dice de la obediencia de Moisés. De la obediencia en todo lo que el Señor le había ordenado. Pero no era un hijo, no era el hijo, era un siervo. La fidelidad de Moisés tenía un motivo especial e importante, y era la de ser testimonio de lo que se iba a decir. El judaísmo no entendía antes ni entiende ahora todavía que Moisés fue fiel principalmente para ser testimonio de las cosas que vendrían, que habrían de venir en Cristo. El judaísmo sin Cristo, el Antiguo Testamento sin el Nuevo, está incompleto. Está incompleto, le falta algo. Es la sombra sin la sustancia. Como podemos leer en Hebreos 10, versículo 1. Dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas que estaban por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. La ley de Moisés era solo una sombra de las cosas buenas que vendrían. Así que aceptar aquel anticipo te tiene que llevar a aceptar la verdadera sustancia que vino con Jesús. En Juan 5:46 dice, si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Moisés hizo su trabajo como siervo y escribió acerca de Jesús para llevarlo al conocimiento de su pueblo. Y ahora Jesús, como hijo, cuida de la casa de Dios y nosotros tenemos el privilegio de ser esa casa. Moisés fue un siervo en la casa de otro. Jesús fue y es el hijo en su propia casa, con su propio pueblo, con su iglesia. ¿Cuál es la marca que tiene que tener esta iglesia? ¿Cuál es la marca de los creyentes verdaderos? ¿Cómo podemos saber que en realidad somos la casa de Dios? Dice en el último versículo, si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. ¿Significa esto que podemos ganar o perder algo? ¿Podemos ganar o perder la salvación? Algunos piensan y malinterpretan esto diciendo que sí. Pero nosotros ni podemos salvarnos, ni podemos retener esa salvación. El significado es simplemente que el continuar es la prueba de la realidad. El afirmar con nuestra boca que pertenecemos al pueblo de Dios no es garantía de nada.
La garantía es la permanencia voluntaria y activa en la casa de Dios. Y ciertamente quien se cae es porque nunca estuvo. Al parecer, muchos judíos habían caído y por causa de esto el autor pues decide introducir esta alerta, ¿no?, a prestar atención a Jesús, para que sirva de advertencia, para que sirva de aliento también. Algunos estaban convencidos del Evangelio y estaban al borde de entregarse, pero caían vez tras vez, no alcanzaban. Otros simplemente habían confesado externamente su fe. Pero en los dos casos, en estos dos casos se alejaban de la Iglesia. Probando que no eran parte de ella. Los santos verdaderos perseveraban y perseveran. Y su perseverancia es la evidencia de su salvación. En Juan 8:31 dice: Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mi enseñanza. Una de las verdades más claras del Nuevo Testamento es que el Señor mantiene a quienes le pertenecen. Juan 6:39 dice: y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Jesús nunca perdió a nadie. Él nunca perdió ni va a perder a nadie de su rebaño, de su casa. Este pasaje dice dos cosas importantes para nosotros. En resumen, primero podemos decir, pues nos debemos de asegurar de que somos verdaderamente cristianos. Como dice en 2 Corintios 13:5, examínense para saber si su fe es genuina. Examínate para ver si tu fe es genuina. Pruébate a ti mismo. Y en segundo lugar, cuando sabemos que estamos en Cristo, debemos mantener nuestros ojos en Él. No apartar la mirada, fijar nuestra meta y mirar el objetivo. Él es todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más. No necesitamos de mirar de reojo la obra, no necesitamos mirar de reojo esas cosas que son barreras, que nos estorban, que nos impiden el gozo pleno de la salvación. En Cristo estamos completos. No hay nada más que necesitemos. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Señor, a examinar nuestros corazones, a cerciorarnos de que nuestra fe es verdadera, que no hacemos las cosas para intentar alcanzar tu beneplácito, para intentar alcanzar salvación alguna. Ayúdanos a hacer las cosas, Señor, porque anhelamos hacerlas, porque queremos sentir tu presencia, queremos estar a tu lado, Señor, queremos no apartarnos de ti en ningún momento, queremos ver tus maravillas, queremos estar cerquita para que no se nos pase detalle. Ayúdanos en tantas dificultades que nos encontramos por el camino. Tú siempre estás dispuesto a tendernos la mano, Señor, y estamos muy agradecidos por ello. Pero necesitamos, Señor, de tu gracia, de tu poder, para mantenernos en pie. Ayúdanos a mantenernos atentos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Necesitamos fijar nuestra mirada en Él. Necesitamos enfocarnos. No mirar tantas cosas que nos distraen, tantas cosas que nos entorpecen, tantas barreras que nos impiden ver con claridad. Ayúdanos a centrar nuestra mirada, a considerar plenamente a nuestro Salvador, a Jesús. Gracias, Señor. Amén.